que tenemos que estar todos en casa, hemos pensado que era una buena oportunidad para reflexionar sobre la función que cumplen los hogares en nuestras vidas y que seguirán cumpliendo en el futuro. Y preguntarnos por cómo serán esos hogares dentro de unos años, siempre desde el prisma general de la sostenibilidad, entendida esta en aspectos como la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles, el tratamiento de residuos, la economía circular, también en lo que atañe a nuevas formas de relaciones en las comunidades de vecinos, a fórmulas de co-living, al consumo sostenible y responsable, y teniendo en cuenta los retos que nos plantea el futuro, retos como son el crecimiento demográfico, la expansión de las ciudades, la distribución de recursos dentro de ellas. En fin, el tema es muy amplio y por eso hoy tenemos a 4 invitados panelistas que pueden aportar muchos puntos de vista en todas estas cuestiones y a los que damos la bienvenida y les agradecemos que hayan querido estar hoy con nosotros. Comienzo presentando al primero de ellos, a Iñaki Alonso, director del estudio SAT Arquitectura Abierta. Es un estudio especializado en proyectos disruptivos, innovadores y siempre con la sostenibilidad como punto de partida. También nos acompaña Esther Soriano, es la directora de marketing de Saint-Gobain Placo y Saint-Gobain Nisoer. Ahí en Saint-Gobain ellos saben mucho de construcción sostenible, de aislamiento térmico y auditivo, y también de cómo trasladar estos criterios de responsabilidad y sostenibilidad a toda la cadena de valor. Nos acompaña también hoy Miguel Ángel Fernández, que es el director general de marketing de LG España y Portugal. Bueno, la tecnología en estos días está siendo clave, lo estamos viendo en estas semanas de confinamiento en aspectos de ocio, de entretenimiento y también de teletrabajo, por supuesto. Y por último nos acompaña también Oriol Reul, que es el director en España de Too Good To Go. Es un movimiento internacional que nació para combatir el desperdicio alimentario en la industria alimentaria, pero también en los hogares. En estos días también se han readaptado para las circunstancias que estamos viviendo y están ayudando a las pequeñas tiendas de barrio, a las pequeñas tiendas de alimentación. Pero su objetivo, su propósito con el que nacieron, ha sido siempre el de combatir el desperdicio alimentario y vamos a ver cómo se puede hacer en los hogares. Bueno, la dinámica de este seminario, vamos a estar como una hora conectados, va a haber una ronda inicial de intervenciones de cada panelista explicando un poco las líneas generales de su trabajo y luego tendremos pues un ratito de coloquio con algunas cuestiones genéricas. Y si todo funciona, pues deberíais tener un botón de preguntas y respuestas y a través de él ahí podéis escribir vuestras preguntas dirigidas a los panelistas y en la medida de lo posible y según el tiempo que tengamos, pues las iremos trasladando a los ponentes. Así que ya sin más, pues daros la bienvenida otra vez a todos y las gracias por estar al otro lado y comenzamos este seminario de Hogares del Futuro. Y doy la palabra ya a Iñaki Alonso. Iñaki, buenos días, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado. Voy a ir abriendo el hielo yo y contando un poco mi experiencia, cómo estamos enfocando lo que entendemos los hogares o por dónde tiene que ir la vivienda del futuro. Pero también quiero hacer una pequeña reflexión de cómo hemos llegado hasta aquí. Yo creo que también todos estamos muy metidos en sostenibilidad y también es bueno compartir cómo hemos acabado o cómo estamos compartiendo estas inquietudes sobre los temas de la sostenibilidad relacionados con la vivienda. En mi caso, a lo largo de la carrera me encontré con un libro, Los límites del crecimiento, que me hizo reflexionar el modelo de desarrollo que tenemos. Es un libro escrito en el año 71. Bueno, no voy a contar toda la historia, pero simplemente contar que llevamos mucho tiempo, desde los años 70, viendo que tenemos un modelo de desarrollo que bueno, está basado en el crecimiento en un planeta finito y que no tiene más. Entonces, tenemos que plantear nuevos modelos. Y bueno, nos ha costado casi 50 años, ¿no? Pero estamos aquí compartiéndolo. Yo creo que yo monté el estudio de arquitectura en el 2001 y ha sido mucho predicar en el desierto. Pero veo que ahora hay un contexto de concienciación social, hay un guión, una agenda de desarrollo sostenible, hay unos objetivos y hay un contexto donde es la oportunidad en esta década 2020-2030 para embarcarnos en esta
en esta necesidad de cambio, ¿no? Y esta crisis yo creo que es una crisis fundamental de vulnerabilidad, ¿no? De sentirnos vulnerables cuando creíamos que habíamos construido una sociedad y una humanidad irresistible a cualquier cosa, ¿no? Cuando de alguna manera había muchísimas voces hablándonos de los límites del crecimiento, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la capa de ozono, de las posibilidades de virus, de los límites de los materiales, de un montón de cosas, pero seguíamos como, bueno, pues somos imbatibles, somos irreductibles y, bueno, la sociedad humana puede ir a donde quiera, ¿no? Y de repente, catacrac, ¿no? Este catacrac, pues eso, nos hace sentirnos somos vulnerables. Y en esa vulnerabilidad, la casa y la vivienda ocupa un lugar, yo creo que es trascendental, ¿no? Hundertwasser hablaba de la tercera piel, ¿no? Tenemos nuestra epidermis, la ropa es la segunda piel, pero la casa es la tercera piel. Y al final es elemento de protección, el cobijo. La casa nace como la cabaña y ese espacio de protección, ¿no? Y ese espacio de protección, en tiempos de crisis, pues bueno, nos puede dar más protección o menos protección, ¿no? Es un elemento que se convierte en un elemento con mayor resiliencia o con menor resiliencia, al que se lo puede dar, porque también hay mucha gente que en estos contextos de crisis no tiene ni esta capa de protección, como es la vivienda, ¿no? Y se ha quedado sin vivienda o se puede quedar sin vivienda porque no puede pagarla porque hay un contexto de crisis económica muy grande, ¿no? Pues en estas reflexiones hace 20 años, monté el estudio en el 2001-19, empezamos a pensar cómo desarrollar bueno, pues la vivienda para que sea más resiliente para contextos de crisis, porque bueno, esto es una crisis de salud, pero bueno, podemos tener crisis energéticas, de agotamiento del petróleo, tenemos unos hogares que dependen de la energía en gran medida, tenemos ya un problema de pobreza energética muy grande, con gente que bueno, pasa frío y calor porque las viviendas no están bien adaptadas, ¿no? Pero bueno, ahí puede haber otros tipos de crisis económicas, sanitarias, sociales, de diferentes aspectos que nos pueden afectar. Y al final esta tercera capa, esta vivienda, pues se puede convertir en un elemento de resiliencia, ¿no? Entonces, en esa visión y en la necesidad de cambiar y reconstruir la relación que establecemos las personas con el medio ambiente, que yo creo que es un poco la clave y la crisis sistémica, es una crisis de relaciones con nuestro entorno y de relaciones incluso entre las personas, ¿no? De ahí surge todo el movimiento del covivienda, co-living, co-housing, coworking y todo esto, es la revolución del la revolución de lo común, que está basada en reconstruir lazos entre las personas y alejarnos un poquito de este hiperindividualismo que hemos creado en este modelo de desarrollo que hemos construido, ¿no? Entonces, en esa necesidad de construir una arquitectura resiliente y en la necesidad de preservar nuestro planeta, porque no hay un planeta B, como sabemos, es donde, bueno, pues construimos o hemos evolucionado hacia un modelo que llamamos covivienda ecológica, que trata de recomponer las relaciones en una perspectiva triple balance, ¿vale? Reconstruir las relaciones con el medio ambiente, reconstruir las relaciones entre las personas y reconstruir las relaciones con la economía. Al final, la economía tiene mucha culpa de todo esto, una visión económica bueno, basada en el puro ánimo de lucro, donde se ha dejado atrás muchos aspectos relacionados con lo social y con lo medioambiental, simplemente por una perspectiva de maximización del beneficio, de generar, bueno, pues unos modelos que han generado mucho daño en otros aspectos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ecológico, en esa reconstrucción de las relaciones con el medio ambiente, pues buscamos edificios que obviamente sean lo más eficientes energéticamente. Y ahí vamos a, bueno, ya no solo edificios de energía casi nula que nos lo impone la normativa, sino ir un poquito más estándar passive house, es decir, que el gasto de energía sea el mínimo posible, 15 kWh metro cuadrado, que sería un estándar passive house. Que además la energía que necesitamos en el edificio sea renovable. Y si además hacemos el edificio 100% eléctrico y la que necesitamos de fuera, porque no podemos producir nosotros dentro, la contratamos a una comercializadora 100% renovable, conseguimos que el edificio 100% electrificado y 100% energías renovables no tenga
ni una sola emisión de CO2, ¿no? Ese es un poco el objetivo y lo que llevamos aquí en varios proyectos que hemos hecho en Madrid, y ahora estamos con un edificio de viviendas en Madrid, terminando Entre Patios, que es una cooperativa en derecho de uso, con estos criterios, ¿no? Con eso vamos también a un criterio de descarbonización, que los edificios no tengan elementos de consumo relacionado con los recursos fósiles, ¿no? Que sea 100% energía renovable. Pero intentamos ir un poquito más allá, calcular la huella de carbono de cuánto nos cuesta construir el edificio. Si hacemos que el edificio no tenga emisiones de CO2 en su uso, el impacto medioambiental de un edificio está en el proceso de construcción del edificio. Cómo extraemos los materiales, cómo los manipulamos, cómo los traemos, en qué medio de transporte y cómo los instalamos en la obra. Ahí, todo ese proceso que se llama, o se calcula a través de metodologías de análisis de ciclo de vida, es la huella de carbono del proceso de construcción de un edificio. Y calculamos esa huella de carbono y ya, si podemos, la compensamos para hacer edificios CO2 nulo. Pero eso está relacionado con la salud del planeta. Es decir, hacer edificios que tengan la menor huella de carbono para cuidar nuestro planeta. Pero hay otro aspecto muy importante de la arquitectura, que es la salud de las personas dentro. Edificios que sean capaces de limpiar el aire de fuera a través de sistemas de ventilación mecánica de doble flujo y con sistemas de recuperación de calor, porque tenemos, en el caso de Madrid, obviamente no sería la misma estrategia si estamos actuando en zonas rurales, pero en Madrid tenemos muy mala calidad del aire y es algo que nos hemos dado cuenta ahora mismo, sobre todo con el tema del virus, ¿no? Ahora mismo, bueno, de las cosas positivas, si se puede sacar alguna cosa positiva, es que sales a la ventana y puedes respirar un aire puro y tienes silencio, ¿no? Yo creo que el silencio y la calidad del aire son dos factores fundamentales que yo creo que nos tienen que hacer repensarnos como humanidad cada día que ahora salimos y esperemos que nos quede poco, porque luego vamos a volver a nuestra nube tóxica en Madrid y nos tenemos que replantear ese elemento, ¿no? Entonces, esa doble visión de salud de la tierra y salud de las personas, y que no solo va relacionado con la calidad del aire, sino con la parte de compuestos orgánicos volátiles, materiales que utilizamos en la limpieza de las viviendas y obviamente en la construcción, las pinturas, bueno, todos estos aspectos. Y además, sistemas de reciclaje de agua pluviales para reutilización en inodoros, bueno, hacer otra gestión del agua. Esa es la parte de relación con el medio ambiente. La segunda pata de este triple balance sería la relación entre las personas. Generar una arquitectura que posibilite la construcción de comunidades. Hemos creado unos edificios de viviendas que ha sido, bueno, están más relacionados con el sumatorio de ciertas individualidades que con el hecho de la construcción de una pequeña comunidad, ¿no? Y eso es algo que tampoco teníamos antes y que el desarrollo de nuestro modelo de desarrollo ha generado una excesiva individualización, donde ahora nos vemos con los vecinos una vez al año y encima para pelearnos, ¿no? Cuando podríamos generar otra cultura más de solidaridad y más de entendimiento, y tampoco digo nos tenemos que reunir todos los meses, pero pasar de una reunión al año para pelearnos a 3 reuniones, 4 al año, para pasárnoslo bien y ponernos de acuerdo sobre cómo gestionar mejor el edificio, cómo gestionar nuestras relaciones, pues yo creo que sería un objetivo de los modelos de vivienda. Y ahí es donde entra el mundo del cohousing, el co-living, el coworking, es decir, vamos a construir algo comunidad y vamos a construir sobre todo una relación entre lo privado, lo común y lo público. No se trata de ahora montar comunas y todo tiene que ser común. No, por favor, tenemos que preservar una parte individual, pero tenemos que construir otras relaciones comunes que hemos perdido. Y dentro del edificio podemos construir otras relaciones con lo público. ¿Qué pasa con el barrio? ¿Qué pasa con la administración? ¿Cómo se puede generar este tipo de relaciones? Y esto es lo que hacemos a través de Entre Patios, ¿no? Entre Patios, por ejemplo, tienen una lavandería común. ¿Para qué vamos a tener cada uno una lavadora en casa si podemos tener 5 lavadoras industriales abajo? Y cuando bajamos, igual nos encontramos con un vecino, hablamos y, bueno, establecemos una relación. Cada uno tiene su cocina en su casa, pero además tenemos una cocina común en la azotea donde podemos hacer ciertos eventos o elementos, ¿no? Bueno, esta es la parte social, que también tiene una parte muy significativa relacionada con la economía, que es un edificio en derecho de uso, de Entre Patios, es decir, es propiedad de todos y cada una de las partes, cada una de las personas que vive ahí tiene un derecho de uso de una de las viviendas. Con lo cual no se puede especular con la vivienda. Nadie puede vender su vivienda porque el edificio pertenece a todo el mundo.
Cuando te quieres ir de la vivienda, te vas y entra otra persona, ¿no? Y eso genera otro modelo radicalmente diferente en el contexto económico y, bueno, cómo se ha entendido la vivienda desde un bien más financiero que un bien básico. Y ya termino con la tercera pata, que es la económica, donde tenemos que construir otra relación con la economía, basada, bueno, pues en otros modelos de las nuevas economías que llevamos 10 años hablando, o igual no tanto, 5 años, de la economía colaborativa, de la economía del bien común, la economía verde, la economía azul de Gunter Pauli, la economía feminista. En 5 años o 6 años han surgido 7, 8, 10 de la economía del propósito, modelos de economía nueva que lo único que vienen a contarnos y a poner es en crisis el modelo económico tradicional, ¿no? Entonces, bueno, esa visión de una economía más a largo plazo, si hacemos un edificio como el que estamos pensando o el que estamos terminando, lo terminamos el mes que viene, que va a tener un gasto por vivienda de 25 o 30 euros, calefacción, refrigeración y electricidad, donde tiene un internet para todos, el uso de ese edificio tiene otra estructura económica totalmente diferente, con una inversión que puede ser similar o un 2 o un 3% mayor, ¿no? Entonces, bueno, esa visión largoplacista de la economía, que se ha reñido siempre con la sostenibilidad, porque la economía ha sido muy cortoplacista, la sostenibilidad ha sido largoplacista, y ahí no nos hemos encontrado desde los años 70 hasta ahora, y ahora parece que estamos dispuestos a ponernos de acuerdo. Bueno, es la que tenemos que rehacer, ¿no? Reconstruir una relación con la economía desde una perspectiva largoplacista y mucho más amplia y compleja, que introduzca valores sociales y medioambientales. Y bueno, con esa idea estamos terminando un edificio en Madrid, que es entre patios, como os comentaba, y hemos montado una promotora que se llama Distrito Natural para desarrollar 2 o 3 edificios de este tipo al año en Madrid. Y con esto, si queréis, cierro, porque creo que me pasa un poquito de tiempo ya. Muy bien, Iñaki, gracias. Has dado un montón de claves, la verdad. Y yo creo que todas se engloban en un concepto que es el de la felicidad y el del bienestar de las personas. Y yo creo que ahí también, desde Saint-Gobain, Esther, también trabajáis mucho en eso, ¿no? Cuéntanos. Sí, mucho. Mira, yo un poco, no para mencionarlo, pero un poco ya que Iñaki se ha metido en el fregado de decir cómo ha llegado esto y demás. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, por supuesto, por la invitación a la jornada, y es un placer compartir además el virtual con todos vosotros. Cuando yo entré a trabajar en Saint-Gobain, Saint-Gobain Isover y Saint-Gobain Placo son 2 sociedades del grupo Saint-Gobain. Y cuando entré a trabajar en Saint-Gobain, en concreto en Saint-Gobain Isover, me recuerdo que la persona que me contrató me dijo: mira, vas a entrar a trabajar en una empresa que diseña soluciones y productos que mejoran la vida de las personas, porque pues, el aislamiento térmico efectivamente mejora la vida de las personas en los hogares o en los espacios de trabajo. Pues, evidentemente, Saint-Gobain Isover y Saint-Gobain Placo lo que hacemos son soluciones constructivas para fachadas, para cubiertas, para particiones interiores en placa de yeso, soluciones de aislamiento para industria, para todo lo que sería un poco la envolvente y el interior de los edificios. Recuerdo que esa persona me dijo esto y yo en ese momento pensé, bueno, recién entrada tal, pensé, bueno, este hombre le han lavado el cerebro, pero totalmente. Ahora mismo, cuando yo hablo de mi trabajo y cuando hablo de la empresa en la que trabajo, me enorgullece pensar que es así. Las soluciones constructivas que Saint-Gobain desarrolla precisamente lo que hacen es favorecer la vida de las personas en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Realmente sus hogares y sus lugares de trabajo en la mayoría de los casos son los mismos. Entonces, en este sentido, nosotros, al margen del cambio que vemos que esto puede llevar en determinados criterios a la hora de demandar los hogares o de solicitar ciertas prestaciones a los hogares, yo me gustaría primero hacer, si me permitís, una lectura un poco de cómo nos ha afectado a nosotros esta situación. Como a todos esta situación nos ha venido como empresa, lo mismo que como individuos, un poco de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces nos ha dado un poco la oportunidad de ver cómo en las situaciones de crisis normalmente la gente se define en base a sus valores y saca realmente los valores. Yo creo que aquí pues nuestra empresa, también me siento orgullosa de ello, creo que
los valores de compromiso social, de seguridad de las personas por encima de todo y de intentar aprender de una situación difícil, pues los hemos conseguido y creo que estamos, pues como todos, adaptándonos, pero con grandes aprendizajes. Dentro de los aprendizajes estos hay uno, que es el que traemos hoy aquí a la jornada y que traéis hoy aquí, que es cómo pensamos que esto va a influir en los hogares del futuro. Para mí hay como dos aspectos o dos bloques de cómo puede influir esto en los hogares del futuro. Por una parte es lo que estamos viviendo ahora mismo, está claro que lleva a una mayor utilización del hogar para trabajar en él, para estar más en él y para no solo utilizar el hogar como un sitio de tránsito o un espacio intermedio, sino como realmente lo que es un hogar. Un sitio donde tú te sientes protegido, un poco lo que aludía antes Iñaki de la tercera piel, un sitio que te tiene que proteger, que te tiene que dar confort y que te tiene que dar seguridad. Entonces, en ese sentido, y por ir un poco a aspectos muy concretos, yo creo que todos, al estar más tiempo en casa, sentimos cuál es la necesidad y la importancia, por ejemplo, de tener un hogar donde te encuentres a gusto en cuanto a, y aquí voy ya más en concreto, en cuanto a térmica, en cuanto a confort térmico y en cuanto a confort acústico. En cuanto a confort térmico, pues evidentemente que no tengas que estar poniendo la calefacción de una forma exagerada, sino que tu hogar térmicamente te proteja, que esté bien aislado, que no tengas corrientes de aire que no desees, que tengas una temperatura adecuada, más o menos uniforme y estable, que de esa forma esté diseñado bien tu hogar y tu vivienda. Por otra parte, yo creo que ahora también se hace más evidente, es una cosa que creo que ahora mismo lo que hace es intensificarse más esa necesidad de tener un confort acústico. Lo que decía Iñaki es cierto, el ruido de fuera se ha reducido, pero ahora mismo oímos mucho más a nuestros vecinos cuando queremos y cuando no queremos. Los oímos porque estamos. Entonces, eso resalta más la necesidad de tener unos espacios que estén diseñados de una forma que garantice un confort también acústico y una calidad acústica. Entonces, creo que esto, que es una necesidad que ya estaba, se agudiza más o se pone más de manifiesto, por así decirlo. Otro aspecto que desde el punto de vista muy concreto creo que también es importante y que ahora mismo sale más a la luz es la necesidad de construir edificios y hogares que sean seguros. Y cuando hablamos de seguros, hablamos de salud, lo que decía Iñaki, que los materiales que empleemos sean saludables, que el diseño de la construcción sea saludable, permita una ventilación adecuada y demás, pero también nos protejan en caso de incidencias que pueden ocurrir, como por ejemplo puede ser un incendio. Imaginaos el problema que sería tan grande ahora mismo en un edificio de viviendas si hubiera un incendio. Pues básicamente el impacto sería mucho mayor ahora mismo que estamos todos confinados que en otro caso. Es muy importante y creo que esto se va a poner más de manifiesto ahora. Y por último, en cuanto al tema técnico, un poco de construcción y de materiales de los edificios, creo que hay otro tema que también realmente liga un poco con el tema de la economía, que es lo que también mencionaba Iñaki, que es el tema de la pobreza energética. No solo es necesario tener un edificio que esté aislado correctamente por el tema del confort, es que hay muchas familias que no se pueden permitir poner la calefacción. Entonces, esto, por una parte, provoca muertes prematuras o problemas de salubridad y, por otra parte, pues provoca que muchas familias no puedan tener para poner esta calefacción, con lo cual creo que eso se pone más de manifiesto ahora mismo donde las personas mayores, yo vivo en un barrio, por ejemplo, donde veo a los viejecitos que se van al centro comercial a tener la calefacción y entonces eso agudiza mucho más el problema. Eso en cuanto a los materiales. En cuanto a lo que sería un poco, no tanto la necesidad perentoria que tenemos ahora mismo de tener confort, seguridad y demás, sino a lo que somos en un entorno, un poco más enfocado a la durabilidad, a la sostenibilidad y demás. Creo que hay dos cosas que ahora mismo también se ponen más de manifiesto por todo el cambio económico que va a suponer esta situación y que afecta a los hogares. Uno es en cuanto a los materiales.
a las soluciones constructivas que, pues, que en el caso nuestro nos afecta directamente. Si nosotros ya intentamos innovar para que los materiales consuman menos recursos, tengan el mayor, o sean reciclables 100% o tengan el mayor contenido de reciclado posible, que en la fase de instalación consuman el menos recurso de transporte o el menos recurso de materiales adicionales como agua y demás, y en la fase de uso y de demolición del edificio sea recuperable, un poco el concepto de la economía circular, o sea, minimizar todos los impactos y, por otra parte, reducir el círculo. Si eso ya lo hacemos, pues, por ejemplo, en el caso de Placo, hemos sido pioneros en el reciclaje de placas de yeso y demás. Si eso lo hacemos, ahora mismo creemos que todo este cambio va a hacer que todavía sea más importante en cuanto a la necesidad económica y sostenible. Y luego, por otra parte, creemos también que este cambio económico conlleva, como enseña aquí un poco, a la necesidad de fórmulas de cooperación o de colaboración entre, por supuesto, entre usuarios de viviendas o de edificios, pero también, en nuestro caso, lo vemos fundamental entre los actores de la cadena de la construcción. Es fundamental que, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos materiales o soluciones constructivas, lo hagamos no solo como aislados nosotros en nuestros laboratorios, sino que participemos de procesos de co-innovación o de colaboración entre todos. Que cuando diseñamos un poco los parámetros con los que construimos, lo hagamos conjuntamente con los prescriptores, con los instaladores, todos en cadena. De esa forma creo que podremos afrontar mucho más rápidamente los cambios que el modelo económico va a tener y que tiene que tener, porque evidentemente pues hay una emergencia sanitaria, hay una emergencia climática y pensamos que se solucionará mucho mejor en colaboración. Y en ese sentido pensamos que los edificios, lo mismo que muchas veces decimos, que los edificios no son un problema, pueden ser una solución a la crisis, a la emergencia climática, pues también pensamos que los edificios pueden ser una solución también a este tipo de crisis, caso de que ocurran. Muchas gracias. Gracias, Esther, a ti. Me gusta que estáis centrando los mensajes realmente en lo importante que son las personas, ¿no? Desde LG también, Miguel Ángel, trabajáis mucho en eso, sobre todo en temas de eficiencia energética. Cuéntanos un poco. Sí, hola, buenos días a todos. Pues sí, yo también quería empezar porque nosotros, pues bueno, al final somos una empresa que realmente lo que vendemos es tecnología, ¿no? Y sí quería empezar un poco con una pequeña reflexión también de bueno, que la gente puede simplemente mirar atrás 10 años y pensar esta situación que estamos viviendo hoy en día, cómo sería hace 10 años. Y estoy convencido que todo el mundo nos daríamos cuenta que, pues bueno, que sería completamente distinta, que la tecnología nos está ayudando muchísimo simplemente en 10 años y que nos imaginemos cómo va a ser esto dentro de otros 10, porque el crecimiento es exponencial. Entonces, bueno, creo que es ver cómo la tecnología nos está influyendo de una forma, bueno, muy positiva. También quiero hacer una pequeña reflexión que quizás hasta ahora, y está por sacarle algo bueno a este confinamiento y esta situación relacionada con la tecnología, quizá lo que estamos haciendo, estamos oyendo que se va a cambiar muchísimo el consumidor, que los que vamos a salir de casa vamos a ser unas personas distintas. Yo reflexiono mucho sobre, realmente eso estaba ahí, lo que estamos haciendo es un curso acelerado. Nos han puesto en 3 semanas, pues igual estamos avanzando más que lo que hubiésemos avanzado en 5 años si esto no hubiese sido así. Y esta es la realidad, pero estaba ahí y estaba latente. Al final, bueno, también quiero hablar de cómo se está positivizando la tecnología, porque, bueno, la tecnología no es ni buena ni mala. Al final la tecnología, pues yo he escuchado durante mucho tiempo pues, que la tecnología nos estaba quitando el tiempo con los nuestros, que incluso bueno, pues estaba quitándonos nuestra privacidad, que al final pues se están entrometiendo en nuestra vida personal e inclusive mucha gente pues que la tecnología nos iba a acabar quitando el trabajo.
Y yo quiero positivizarlo y creo que esta etapa de confinamiento pues, nos está dando otra cara de la tecnología, ¿no? Algo que nos está ayudando y que está permitiendo pues, estar conectado con nuestros seres cercanos, bueno, a poder trabajar y mantener una normalidad dentro de lo que cabe, a sentirnos productivos. Bueno, en fin, creo que lo estamos viviendo todos muy claramente, a disfrutar con nuestras familias, pudiendo ver una película por la noche con nuestros hijos en el momento que queramos y un poco la película que decidamos. Entonces, bueno, ahí sí quería hacer pues esa distinción. Si pensamos en el ocio de hoy en día nosotros en este confinamiento en el hogar o del trabajo, pues vemos que la televisión, que poder utilizar, pues tener frigoríficos con mucha mayor capacidad también nos ayuda a tener que salir menos, ir a la compra, o como nuestros hijos o el que tengan hijos o nosotros estamos utilizando tablets, ordenadores para poder seguir en contacto con los colegios, como al final, pues bueno, realmente la tecnología está ahí y la tecnología está ayudando muchísimo a que la normalidad o que nuestro disfrute sea, pues bueno, no digo que igual que si esto no fuese así, porque obviamente no es así, pero bueno, creo que lo está mitigando de una forma bastante importante. Y ahí quería partir una lanza. Luego, si hablamos ya un poco más, entrando en el tema de qué es la tecnología para una empresa como LG, pues yo diría que son dos palabras, simplemente. Nosotros todo lo que innovamos siempre tiene dos palabras dentro. Una es la eficiencia energética. Nosotros queremos tener los productos más eficientes del mercado porque entendemos que es la sostenibilidad, que ahora os comentaré un poco. Y lo segundo sería la inteligencia artificial, ¿no? Que este es un concepto, pues bueno, que ahora mismo está muy en boga y que sí me gustaría que ahora tomásemos, hablásemos de ello un poquillo. Si hablamos respecto a la inteligencia artificial, que mucha gente dirá, bueno, ¿cómo está todo este tema? Pues yo sí quería hacer una diferenciación que quizá para algunos sea obvia, pero que creo que es la base de todo. Al final, cuando hablamos de domótica o de Internet de las cosas, yo siempre trato de decir que hay dos niveles. El primer nivel es el que todos hemos experimentado hasta ahora, que es yo puedo controlar un dispositivo con la voz. Es decir, yo ya no necesito las manos, yo le puedo ordenar con unos comandos de voz y el dispositivo mío hace lo que yo le indique. Pues eso es algo que todos disfrutamos. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, que es quizá lo que está pasando en estos últimos 2 años y es lo que viene realmente, es que ya estos dispositivos no solo van a ser capaces de cumplir las órdenes que tú les des, sino que ellos van a pasar a proponerte a ti, pues basados en tus gustos, en tu forma de interactuar, cuáles son las mejores opciones que ellos te pueden ofrecer. Y ahí pues os quiero dar una serie de ejemplos de cosas que vienen, pues bueno, ya no es televisiones nuestras de último modelo, pues tú puedes estar viendo una película y le puedes preguntar así de sencillo, ¿quién es? Y ella ya sabe perfectamente quién es él o quién es ella, que tú estás hablando de ese actor, te va a sacar toda la información de su biografía, o puedes hablar sobre una prenda, o le puedes decir directamente pues, que eres seguidor del Real Madrid, entonces según vayan pasando los partidos o vayan pasando noticias, te va a ir proponiendo constantemente pues, todo lo relacionado con los temas que tú le hayas podido decir. Y según vayas viendo más, pues te va a ir recomendando más. Os puedo contar que hay lavadoras hoy en día que tú le pones todo el tejido que quieras, la ropa que vas a lavar, y simplemente echa un poco de agua, por el peso haya una combinación entre 20.000 patrones de qué tipo de tejidos, según la cantidad que absorbe de agua y el peso que tiene, qué tipo de tejidos son, y te propone ya el lavado mejor directamente que necesita esa ropa, sin que tú tengas que estar buscándolo. O imaginaros que llega el verano y nuestro aire acondicionado que tenemos en casa, pues bueno, no sabemos hace que no lo ponemos, pues hace 7 meses que no lo ponemos, pues simplemente tocas un botón, el aire acondicionado hace un autodiagnóstico, contacta con el servicio técnico, te va a llamar un técnico, te va a tratar en esa llamada de solucionar el problema si puede, pues porque puede ser que haya algo mal conectado, o si no, te va a decir ya directamente qué es lo que le pasa a tu aire acondicionado, porque él solo ya se ha comunicado y lo ha contado todo. Imaginaros el ahorro que tenemos de una visita de una persona, el gasto de combustible. Pues bueno, creo que es un ejemplo muy claro de hacia dónde se va a optimizar, y la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser muchísimo más eficientes, muchísimo más productivos y ir directamente mucho más a lo que nos interesa.
cuando hablamos, y esto también lo quiero decir, cuando hablamos de los comandos de voz o de controlar los productos con la voz, pues bueno, eso sabéis que hay muchos, digamos que idiomas, ¿no? Que sí, hay unos de Amazon, otros de Google, Apple, tenemos un montón. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, de que los electrodomésticos aprendan, eso ya viene incluido en cada uno de los electrodomésticos. Nosotros en LG, nuestra plataforma que hace que todos esos electrodomésticos aprendan, se llama la plataforma ThinQ, ¿vale? Y bueno, es una plataforma que es abierta, es decir, nosotros tenemos siempre, no tenemos una plataforma exclusiva para nosotros, tú puedes meter cualquier electrodoméstico de otra marca dentro de esa plataforma, es la plataforma más segura, para nosotros el control de los datos y todo lo que sale ahí, creemos que la privacidad, como he dicho desde el principio, hay que tratarla de una forma muy exquisita porque sí hay mucha información muy relevante y se comunica con cualquier tipo de asistente de voz. A nosotros nos da lo mismo lo que elija el consumidor. Nosotros desde hace ya 3 años, por ejemplo, todos los frigoríficos que vendemos vienen con un wifi incorporado. Yo estoy convencido que ninguno de vosotros tenéis el frigorífico conectado todavía al wifi porque no puede hacer cosas, pero sí estamos preparados porque si ese electrodoméstico dentro de 3 años alguien lo va a querer conectar, pues nosotros ya sabemos que si la durabilidad de ese electrodoméstico son 9 años, tiene que ir pues con el wifi conectado. Si pasamos a la otra pata, rápidamente, que es la de la eficiencia energética, pues bueno, de la construcción no voy a decir nada porque, bueno, tanto Esther como Iñaki pues han hablado en detalle, pero bueno, la construcción y los estándares son la base de poder hacer un hogar completamente eficiente, pero sí queremos decir que nosotros como expertos en tecnología y como alguien que realmente electrifica sus productos, porque nosotros nos enchufamos a la red, o sea, nosotros somos productos que pues gastan CO2. Si usted quiere ser un ermitaño, como digo yo siempre, irse a la montaña, no tener tecnología y vivir en una casa, pues nosotros no somos su marca, pero dentro de los que tú te enchufas a la red y gastas, hay que preocuparse de la eficiencia energética, porque como decían, la construcción es importante, es muy importante generar energía limpia, tú tener una casa ya sea fotovoltaica, eólica, lo que tú decidas, tú lo puedes, pero es muy importante que esos electrodomésticos no gasten mucho, porque si no todo lo que tú estás generando se lo chupan y las diferencias son abrumadoras. Pero aquí también queremos decir como expertos en tecnología que a día de hoy la única tecnología capaz de absorber CO2, la única, nosotros podremos minimizarlo respecto a otro, es plantar árboles. Y por eso nosotros tenemos abierto un proyecto que se llama Smart Green, que es un sueño para todos nosotros, que es tratar de plantar 47 millones de árboles al año, uno por cada español, que estamos tratando que, bueno, pues gente muy importante del mundo empresarial, de la política, de lo social, se una a él. Y al final, pues bueno, podemos decir que llevamos en 1 año y medio 3 millones de árboles plantados, pero que no vamos a parar, porque creemos que es la única forma de realmente absorber CO2 que hay hoy en día en España. Y por último, pues bueno, yo os quería, si alguien quiere, que me contacte. Yo quería invitaros porque nosotros en Las Rozas, aquí tenemos una casa que llamamos la Casa Pasiva, una casa 100% sostenible y 100% conectada en nuestras oficinas, en la cual, pues, bueno, es completamente autosuficiente, le puedes hablar a los electrodomésticos y sí digo aquí que no es la casa del futuro llevada hoy en día. El que quiera tener una casa así la puede tener y no es mucho más cara. Le podría decir que incide mucho más el gasto del nivel de electrodomésticos que tú quieras poner que lo que es la construcción o el poner a unos paneles solares como tenemos nosotros, porque al final eso es completamente amortizable. Y en esa casa, pues bueno, no solo podemos hacer enseñar nuestras capacidades tecnológicas, sino, como os decía, estamos llevando a gente allí a comer para que nos ayude en nuestro proyecto Smart Green, que es completamente, bueno, pues oneroso, y tratar de plantar árboles. Y sí quiero decir aquí que hay un montón de empresas que sin ningún otro tipo de beneficio que simplemente apoyar, se están uniendo al reto, está teniendo un éxito increíble. Y bueno, pues quería agradecer desde aquí y también pues decir que realmente los españoles muchas veces decimos que tardamos en darnos cuenta de las cosas, quizá más que otros países que llevan en esto en la sostenibilidad desde hace muchos más años que nosotros, como decía Iñaki antes. Pero sí es verdad que cuando llegamos, nuestra solidaridad
llegamos con mucha más fuerza que los demás. Y lo que yo estoy viendo es muchísimo apoyo y muchísimas ganas de cambiar todo este modelo, toda esta forma de entender lo que estamos haciendo y de verdad que yo soy muy positivo porque, como empezó Iñaki, las cosas se ven que cambian. Muchas gracias, Miguel Ángel. Estáis hablando todos de cambio de hábitos y, bueno, ahí entra directamente el propósito de Too Good To Go, ¿no, Oriol? Que nacéis con la misión de combatir el desperdicio alimentario y también de cambiar las formas de consumo, ¿no? Y hacernos más conscientes. Cuéntanos. Totalmente. Mil gracias, Chema, y buenos días a todos. Efectivamente, y muy rápido, solo para contextualizar a aquellos que no conozcan a Too Good To Go. Too Good To Go es un movimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos a nivel internacional y a la práctica lo hacemos a través de una aplicación móvil, una aplicación gratuita que permite que cualquier tipo de tienda, un restaurante, una panadería, un hotel, un supermercado, puedan dar salida a aquel excedente que tienen al final del día, que está perfecto, está en perfectas condiciones, pero que no han conseguido vender y si no encuentran una segunda oportunidad, acabarán en un cubo de la basura. Dicho esto y conociendo Too Good To Go, que llevamos 3 años y medio, casi 4 años operando y trabajamos con más de 40.000 negocios en toda Europa, pequeños establecimientos, pequeñas panaderías, fruterías o pescaderías, pero también grandes agentes como supermercados Carrefour, Alcampo, etcétera. ¿Cómo estamos viviendo este hogar del futuro? ¿Cómo estamos viendo los cambios durante esta situación? Pues la verdad es que en alimentación han pasado muchísimas cosas. Seguro que muchos de los que nos estén oyendo pensarán que obviamente están cocinando más o están cambiando sus hábitos de compra y de consumo. Quería dividir en esta corta intervención por mi parte en 2 bloques. Cómo están cambiando los hábitos de compra y cómo están cambiando los hábitos de consumo y alimentación. Ambos han cambiado muchísimo. Por un lado, los hábitos de compra están cambiando por el hecho de que al final estamos saliendo mucho menos. Al final también hemos vivido varias etapas cada semana durante este periodo excepcional. En unas primeras la tendencia fue una compra mucho menos racional, más movida por la inseguridad. Compramos mucho más producto que habitualmente. Incluso desde ministerios las estadísticas decían que el incremento de compra al principio del periodo fue de un 20% más que la misma semana del año anterior. Al final un 20% es muchísimo si lo miramos a nivel nacional. Pero también hemos visto cosas positivas en esos hábitos de compra y ha sido, por un lado, y siguiendo la intervención justamente anterior de Miguel, en ese sentido hemos visto más uso de la tecnología, una compra mucho más online. Ha tenido un aumento del 80% el uso de la compra online respecto a la misma semana del año pasado. Pero positivamente para el desperdicio hemos visto cómo ha sido una compra mucho más planificada y mucho más organizada. Al final, por el hecho de quizás tener más tiempo, pero también por el hecho de querer aprovechar mejor, nuestra tendencia ha sido la de ir con una lista de la compra, tener claramente identificado para qué queríamos los productos y esto al final está repercutiendo en que se reduzca el desperdicio en los hogares. Y simplemente por contextualizar por qué cuando hablamos de desperdicio de alimentos lo relacionamos con sostenibilidad, es obvio el hecho de que tirar comida afecta a nuestro planeta, pero un dato que muchas veces se desconoce es que el desperdicio alimentario es de los principales emisores de CO2 a nivel mundial. Contamina al mismo nivel que toda la industria automovilística y si toda la comida que desperdiciamos a nivel mundial fuera un país, sería el tercer país que más CO2 emite del mundo después de Estados Unidos y de China. Con lo cual, es importante que tengamos en cuenta esa relación entre desperdicio alimentario y CO2 y sostenibilidad. ¿Qué más hemos visto durante este periodo? Hemos visto también otras cosas negativas en cuanto a los hábitos de compra que están afectando al desperdicio de alimentos. Y es que realmente hemos visto como mientras en los hogares se desperdicia menos porque tenemos más tiempo y aprovechamos mejor los ingredientes y preparamos recetas, sí que en otras partes de la cadena de la industria estamos viendo un gran aumento. Y uno de ellos es en la agricultura, donde hemos visto muchos agricultores con grandes lotes de productos de fruta y verdura que no han sido compradas por la distribución, por razones obvias, y que al final se está generando muchísimo más desperdicio. Lo mismo también con campañas promocionales, pues tanto el chocolate que comemos habitualmente en Semana Santa
o muchas otras campañas que venían a continuación se están viendo afectadas por la inestabilidad de la demanda. Entonces, en ese sentido, sí que estamos viendo cómo dentro de la industria el desperdicio de alimentos está aumentando durante este periodo de COVID. Si nos centramos en ese segundo bloque de los hábitos de consumo, y como os decía al principio, cocinamos muchísimo más, y es obvio porque estamos en casa, también por la reducción de todas las comidas que podríamos hacer durante un momento normal fuera de casa. Además, y positivamente, estamos siendo más creativos o estamos convirtiéndonos en ese chef que todos llevamos dentro, y con lo cual estamos aprovechando mucho más los alimentos. A la vez estamos teniendo más tiempo para organizarlos mejor, tanto en la despensa como en el frigorífico, con lo cual en ese sentido estamos aprendiendo a quizás volver a los orígenes de nuestros abuelos o abuelas, que eran los primeros que sabían aprovechar perfectamente cada plato. Parece que este periodo nos está llevando hacia ello. Y obviamente el hecho de esa inseguridad nos hace aprovechar mucho más todo lo que tenemos en la nevera. ¿Cómo hemos actuado desde Too Good To Go? Y con eso ya finalizo esta intervención inicial. Pues en 3 sentidos. Como Too Good To Go os contaba antes, somos una aplicación, somos un marketplace, tenemos una comunidad de usuarios que son las que salva comida, usuarios que podríamos ser cualquiera de nosotros, y les estamos inspirando a través de redes sociales para que sepan aprovechar alimentos. Por ejemplo, lanzamos hace ahora una semana el reto de la retorrija, que se hizo viral, y era la idea de hacer una torrija con aquello que tuvieras en tu frigorífico. Y por otro lado, en la otra parte de ese marketplace están los establecimientos, que son las tiendas que habitualmente ponen el excedente en nuestra aplicación. ¿Cómo les estamos ayudando? Pues hemos lanzado un servicio que se llama Nos Importa, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ayudar a mejorar la situación financiera de aquellos pequeños establecimientos que quizás han permanecido abiertos porque así lo permitía a nivel legislativo, pero que no estaban consiguiendo atraer clientes. A través de nuestra app, desde hace unas semanas, es posible comprar un pack de productos básicos, un pack de fruta básica o un pack de carnicería básica que puedes comprar a través de la aplicación para conseguir una transacción lo más segura y fiable posible, y te desplazas al establecimiento con una entrega segura para que te den ese pack de comida que vas a poder usar para 5 a 7 días durante la semana. De esta forma ayudamos económicamente a esos pequeños establecimientos de toda España, que contamos con más de 3.000 asociados, pues en esta situación que no es tan sencilla, y a la vez le damos al usuario seguridad de que si sale a la calle, que obviamente no es lo recomendado, que lo haga las mínimas veces posibles y que lo haga con la seguridad de que se desplaza a una tienda que está abierta y que tienen comida preparada y que ya está el pedido preparado. Y eso es un poco cómo estamos viviendo este cambio en los hábitos en la alimentación en ese hogar del futuro. Muy bien, Oriol, muchas gracias, muy interesante. Tenemos un montón de preguntas ya del público ahí acumuladas, pero bueno, para tener un poquito de coloquio os voy a plantear una cuestión general por el tono de todas las intervenciones. ¿Creéis que hay que repensar el modelo que hemos tenido durante las últimas décadas y que ha estado vigente en gran parte del siglo XX, que hay que repensarlo en todos los aspectos? Iñaki, por ejemplo. Sí, obviamente tenemos que repensar nuestro modelo muy relacionado con el consumo. Tenemos que, por un lado, hacer productos más sostenibles, de vivienda, de alimentación, pero también tenemos que replantearnos nuestro modelo de máximo consumo. Tenemos que reducir nuestro consumo desde mi punto de vista. O sea, al final tenemos un planeta finito, como decía en la intervención, y tenemos que buscar bueno, pues la manera de que todos podamos consumir sin consumirnos más planeta del que existe, ¿no? Que es el concepto de la huella ecológica, ¿no? Ahora mismo creo que estamos consumiendo en torno a 2 planetas o 1,7 y bueno, tenemos un modelo de desarrollo basado en crecimiento que nos debemos replantear, y ahí nos debemos replantear, pues es que todo, en nuestro modelo económico, en nuestro modelo social, ¿no? Porque es al que tienden además todos los países en crecimiento y con toda la razón, ¿no? Entonces yo creo que hay un cuestionamiento ahí bastante grande sobre nuestras necesidades.
la cantidad de necesidades que tenemos cada sociedad, ¿no? Y ahí, es curioso que las sociedades igual, cuanto más avanzadas, pues más necesidades tienen, ¿no? Obviamente nosotros, una persona en España tiene una necesidad de 100 litros de agua, 150, una persona en Estados Unidos necesita 400 para vivir, litros de agua, y una persona en África vive con 15 litros de agua diarios. Según crecen las sociedades, tienen más necesidades de consumos de agua, de consumos de kilovatios, de consumos de alimentación, porque desperdician mucho más. Entonces, por un lado, está la optimización y la eficiencia de cada uno de los sectores, pero por otro lado también nos tenemos que replantear esa necesidad de crecer continuamente y de consumir continuamente, que el modelo de desarrollo de nuestras sociedades esté basada en el consumo. Bueno, no sé qué opináis. A mí me gustaría... Sí. Bueno, perdón. No, Miguel Ángel, adelante, no, Esther. A mí... el micro antes. Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que hay una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Iñaki. Yo creo que hay otra cosa también que creo que tiene que cambiar, y es la perspectiva cortoplacista en general, sea sobre lo que sea, o sea, sobre la edificación, clarísimamente, pero sobre el consumo de otras cosas también. En la edificación claramente hay que ver que el edificio o los sitios en los que vivimos o trabajamos o en los edificios no solo son lo que construimos en este momento, porque un edificio tiene una vida que durante esa vida va a tener un comportamiento, va a tener un consumo, va a tener una necesidad de recursos. Entonces no tenemos que plantearnos solo el yo construyo o yo compro esta vivienda, es como es ahora, no. Esto tiene luego una vida, va a necesitar de unos recursos en función como esté construido, como esté diseñado. Va a necesitar de un mantenimiento en función de cómo esté construido o cómo esté diseñado. Y creo que en general, en el modelo económico, tenemos que incluir más en nuestro día a día. En la construcción es verdad que cada vez se va metiendo más, pero en general en el modelo económico hay que meter conceptos similares a lo que es un ciclo de vida o lo que es la economía circular. Por ejemplo, en los edificios, en el caso, por ejemplo, nuestro, nosotros participamos muy activamente en temas de análisis de ciclo de vida de los edificios o en cómo podemos evaluar. Creo que es, económicamente, creo que es fundamental que cambiemos la perspectiva de una cortoplacista a algo a medio, largo plazo, porque es necesario, creo. De reducir, por supuesto, que estoy de acuerdo, pero también ver cómo va a seguir vivo eso, cómo va a evolucionar. Miguel Ángel. Sí, yo aquí completamente de acuerdo en que tenemos que cambiarlo, pero sí quería poner un poco el foco en las personas, ¿no? Quizá porque este es lo gran positivo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Yo creo que todo el mundo, yo desde que soy pequeño he oído a los científicos decir lo que está pasando ahora, pero al final nadie hacía nada, ¿no? Era algo que sonaba, que todos creo que sabíamos, pero nadie, el día a día. Ahora empezamos un poco, pero sí quiero que los cambios los hacemos todos y quiero que pensemos cómo actuamos nosotros cuando compramos una vivienda o un electrodoméstico, o cuánto miramos lo eficiente que es, o cuánto miramos el precio que tiene, o cuánto. Yo creo que eso es lo que está por cambiar. Al final somos nosotros. Los grandes cambios en la historia o han llegado después de una gran tragedia. Los políticos son capaces de cambiar el mundo, pero necesitan que pase algo grave. Si no, las cosas van muy lentas. Y yo creo que es la sociedad civil o inclusive las empresas. Las empresas somos un agente que está cambiando mucho esto. Las empresas estamos muy verticalizadas. Unas empresas, si se ponen todas con ganas de ejecutar cambios y lo pueden en 3 reuniones, se puede ejecutar en todas las partes del mundo, en las grandes multinacionales. Y yo veo que ahí está empezando a cambiar un poco. Es verdad que va lento. Entonces, bueno, a mí me gustaría que creo que cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo actos, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro comportamiento, porque también somos parte del sistema y parte muy importante del sistema. Y eso es lo que creo yo que está empezando a moverse.
Sigo muy rápidamente con ese punto de Miguel Ángel, pero efectivamente creo que la fuerza, y lo estamos viendo en este periodo, está en las personas y que realmente las pequeñas acciones individuales unidas son las que generan el gran impacto. Y al final ese largoplacismo del que hablaba Esther, estoy 100% de acuerdo, esa eficiencia en los sectores que comentaba Iñaki y sobre todo al final pequeños cambios que podamos hacer como individuos, como personas, que al final juntos pueden hacer un gran impacto y hacia un modelo mucho más sostenible, tanto a nivel de consumo como de compra. En los últimos años veníamos escuchando hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático, y parece que ahora, en esta situación, el COVID-19 ha desplazado todo eso. ¿Cómo lo veis? ¿Sigue siendo prioritario? ¿Sigue estando esos temas en la agenda? ¿Van a estar cuando pase todo este tema del coronavirus? Bueno, yo creo que sí, pero yo soy un optimista enfermizo muchas veces y habrá gente igual más negativa. Lo pregunta también en el chat Víctor Santiago. Teníamos una agenda que íbamos a cumplir en 10 años y yo creo y espero que esto del objetivo, esto del coronavirus nos acelere esa agenda. Le habremos pasado un mes, 2 meses en casa pensando sobre cómo funcionamos como humanidad y todo lo que ha pasado, acelere todos estos aspectos. Y una de las cosas que está pasando es que, bueno, pues a través de la tecnología estamos reconstruyendo lo común, ¿no? Se están conectando un montón de iniciativas, de personas, de células. Es como si un gran cerebro a nivel mundial esté conectando un montón de iniciativas. A mí me apasiona toda esta iniciativa de los Corona Makers, que no sé si conocéis, ¿no? La gente que trabaja con modelos que comparten y que luego imprime cada uno en una impresora de 3D que tiene en su casa, ¿no? Y yo me metí en un grupo de Telegram donde había 600 personas y ahora hay 17.000 personas haciendo respiraderos con sus impresoras en su casa, ¿no? Y llevándolos a los hospitales, ¿no? Pero esto en muchos sectores, a través de la aplicación de Tienes Sal, las comunidades de vecinos están organizando para ayudar a un vecino, a una persona mayor que no puede ir a la compra. Bueno, yo creo que desde arriba, desde las escalas ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo siempre saco incluso la encíclica de la Iglesia, en esa necesidad de reconstruir nuestras relaciones con la Tierra, hasta el bottom-up de cantidad de iniciativas sociales que están conectando, están, bueno, pues marcando, hay 2 salidas de esta crisis. Una es el miedo, la individualización, el reproche, y la otra es la solidaridad, la generación de conexiones y juntarnos para buscar soluciones entre todos, ¿no? Entonces yo sí que creo que esto va a acelerar este programa a nivel global que ya teníamos, nos pilla con una agenda escrita, con un guión escrito que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si esta crisis nos pilla perdidos, sin siquiera guión, pero ya teníamos un guión escrito, ¿no? Yo creo que estamos viendo muchas cosas y es posible que todo esto ocurra ahora. Leo Hudson pregunta si alguna de las empresas representadas contempláis un decrecimiento post-crisis del COVID. Y si es así, ¿cómo lo vais a encarar? Bueno. Miguel Ángel, ¿arrancas tú o arranco yo? Arrancas tú, Esther, por favor. Mira, yo creo que estamos... mira, ese es uno de los agentes del futuro, el que vemos con Iñaki. Yo creo que, a ver, todas las empresas ahora mismo, evidentemente estamos un poco a la expectativa, porque la situación, como decía, pues a todos nos ha pillado muy de sorpresa. Y evidentemente va a haber un cambio, un impacto económico, y en nuestro país en concreto, pues va a afectar bastante al turismo, que es un motor bastante importante económico, y va a afectar bastante al empleo, que también es un factor claramente luego de impacto económico. Entonces, en cuanto a si pensamos que va a haber un decrecimiento o no, pues mira, pues vamos a ver. Es que yo creo que también hay una cierta adaptación en todo esto. Creo que a corto plazo, evidentemente todos lo estamos viviendo, un impacto económico.
a medio plazo, pues depende mucho de cómo se recomponga la situación. Yo lo veo un poco como, lo vemos un poco como que ahora mismo está todo como si lo hubieran metido en un bote y hubieran hecho así. Entonces, probablemente la evolución no sea a lo mismo que teníamos antes y probablemente haya ciertas cosas en el modelo y en las empresas que cambien. Pero yo creo que todavía es demasiado pronto para saber en qué forma nos va a impactar con números o con porcentajes muy fiables. Creo que todos estamos un poco pues viendo diferentes informes, tenemos todos los informes económicos y las perspectivas y demás, pero creo que todavía es un poco pronto para establecer un horizonte temporal muy preciso de cuál es el impacto. Sí, yo creo que lo que dice Esther es exactamente eso. Podremos decir que impacto económico va a haber, la dimensión del impacto económico va a depender de la duración de esta situación. Eso es lo que va a marcar la mayor o la menor gravedad. Pero quiero volver a ser yo un poco positivo en toda esta situación y bueno, y decir que son tiempos, que los tiempos difíciles es donde se ven las grandes personas, las grandes compañías, los grandes líderes y que eso es lo que viene ahora, que esto hay que verlo así, que al final detrás de todo esto, cuando todo va muy bien, cuando todo es muy sencillo, pues ahí no se ven los grandes actos. Y ahora, pues bueno, creo que vuelvo a decir lo mismo. Siendo una España muy solidaria, nosotros cuando llegamos más fuerte que nadie y yo creo que, bueno, que a nosotros nos van a cambiar muchas cosas y nos lo va a cambiar para mejor. Y mientras esto no dure mucho, pues creo que será perfectamente soportable. Cristina Albaladejo os pregunta ¿por qué en España vamos tan retrasados con respecto a otros países europeos en cuanto a construcción ecológica con técnicas como la geocalefacción y otros métodos para aprovechar los recursos naturales que ahorran en costes al planeta y a las personas? No sé quién quiere, Esther, Iñaki. Pues Iñaki, mientras que te conectas, mira, yo creo que España ha cambiado mucho también en cuanto a la construcción. España ha cambiado mucho en los últimos años también, sin decir que sea ni perfecto ni lo ideal, pero ha cambiado mucho. Iniciativas como la que ha comentado Iñaki hoy de Entre Patios, pues probablemente eso hace 10 años habría sido una locura o no habría sido casi posible. O las casas pasivas, o sea, cuando hablaba Miguel Ángel de la casa pasiva, una casa pasiva hace 10 años, pues era como, teníamos un spot ahí, uno en Pamplona a lo mejor, otro tal, otro no sé qué, y ahora mismo no hace falta ni siquiera explicar lo que es una casa pasiva. Yo creo que hasta probablemente, bueno, mi familia a lo mejor no es muy representativa porque está adoctrinada, pero todos saben lo que es una casa pasiva. Entonces yo creo que evidentemente probablemente no haya sido al ritmo que todos hubiéramos deseado o probablemente los que estamos más involucrados en el tema, pero que ha cambiado bastante el tipo de construcción. ¿Y por qué en España menos y tal? Bueno, pues en España también es un país que vivimos mucho en la calle. O sea, yo creo que también hay una cierta parte cultural de cuando compramos una casa, hay una cierta parte que yo creo es una parte normativa. Evidentemente, en los últimos años se ha avanzado y se ha cambiado bastante, pero hay una parte también cultural. Aquí, cuando vas a comprar una casa o cuando te van a enseñar un hogar, una casa, prácticamente ahora empieza a cambiar, pero es muy difícil que te hablen de la eficiencia energética de la casa. Eso ha cambiado con la base de normativa y a base de ciertas cosas ha ido cambiando. Pero en general era un tema que no era en el día a día. El criterio fundamental al comprar una vivienda era pues si los baños estaban hechos de una forma o si los suelos estaban hechos de otra. Más el criterio estético que el que te aporta esa vivienda en el confort. Yo creo que eso ha ido cambiando de todas formas. No digo que sea perfecto, pero creo que ha cambiado en los últimos años. Iñaki, tú probablemente tengas también una visión sobre este tema. Sí, yo creo que ha ido cambiando, todavía le queda muchísimo por cambiar, ¿no? Lo que comentabas antes, Esther, el cortoplacismo es claro, la gente compra una vivienda
por cuánto cuesta la vivienda, pero no se fija cuánto va a gastar la vivienda a lo largo de los años. No tenemos interiorizado ese concepto, que por ejemplo una sociedad como Francia sí que está mucho más interiorizada, la etiqueta energética. Aquí ni siquiera nos hemos tomado muy en serio el hecho de cómo revisamos esas etiquetas energéticas, ¿no? Entonces el comprador mira el cortoplacismo, la inversión, ¿no? Y luego yo creo que hemos pasado en dos lugares, o hay dos partes. La eficiencia energética, que bueno, ha ido calando y llevamos tiempo hablando de las ecoetiquetas, bueno, pues desde electrodoméstico hasta la vivienda, ¿no? Pero es un lenguaje que ya de alguna manera tenemos familiarizado. Pero hay otro que está entrando con fuerza y que cada vez interesa más, y que yo creo que con esta crisis todavía va a entrar con más fuerza, que es el tema de la salud. Es decir, tener un espacio saludable o no saludable en cuanto a la cantidad de impactos que tenemos externos. Los impactos están relacionados, como hablábamos, con la calidad del aire, pero con el ruido, con el sonido, con la luz, con la química, con un montón de aspectos. Y bueno, ya hay gente que cada vez, y esto afecta a viviendas y a oficinas también bastante, que la calidad del espacio que habitamos es muy medible, se puede medir, podemos saber los niveles de CO2, los niveles de formaldehídos que tenemos, los niveles de luxes, de un montón de aspectos, y podemos saber si tenemos unas calidades del espacio óptimas para la salud de las personas, ¿no? Entonces yo creo que está empezando a entrar esa parte de salud dentro de los hogares, ¿no? Estamos ya sobre el tiempo. Os traslado una cuestión de Elena Peláez, de Ilunion Tecnología y Accesibilidad, que pregunta cómo se está teniendo en cuenta la accesibilidad digital para que las herramientas tecnológicas y plataformas digitales puedan ser utilizadas por las personas con discapacidad. Y bueno, igual aquí Miguel Ángel, tú puedes hablar, pero yo abro el abanico de la accesibilidad a todos los terrenos. Accesibilidad física también, eliminación de barreras, no solo tecnológica. Si quieres tú, Miguel Ángel, empezar por ahí y ya vamos terminando. Sí, bueno, yo creo que sobre todo para esto es algo más dirigido a los desarrolladores de software, que nosotros, pues bueno, nos dedicamos muchísimo más al hardware que puede ser el software, pero bueno, yo sí creo que hoy en día, bueno, pues el contar con la accesibilidad es uno de los pilares claves en cualquier desarrollo. Antes hemos podido estar hablando de cosas tan sencillas, pues como pues los comandos de buzón de los comandos de voz, o el poder que la inteligencia artificial acabe aprendiendo y viendo qué te puede dar a ti o qué puede dar a otra persona sin necesidad de tener que dar un comando o una petición a esos electrodomésticos. Pero bueno, si veis cualquier desarrollador hoy en día de software, siempre hay una versión, yo creo, para facilitar la accesibilidad, y es algo que bueno, que creo que está completamente calado en la sociedad, que sin duda hay mucho por hacer. No creo que hayamos llegado ni de cerca donde tenemos que estar, pero bueno, estamos progresando. Iñaki, también en la accesibilidad arquitectónica, ¿no? Sí, bueno, en los dos aspectos estamos tendiendo a lo que ahora se llama una hiperaccesibilidad y, bueno, a ser conscientes de, bueno, pues de todas las barreras desde todos los puntos de vista, ¿no? Y intentar solucionarlas desde la tecnología, desde la arquitectura. A veces la normativa, si nos queda corta, la normativa, bueno, pues establece una serie de soluciones genéricas cuando los problemas de accesibilidad suelen ser muy particulares. Yo cuento una anécdota. Mi madre fue en silla de ruedas 50 años, ¿no? Y yo iba a sitios adaptados con mi madre que ya no podía acceder, simplemente porque la normativa de la adaptación es muy genérica y, bueno, pues es la adaptación que sirve para todos y luego cada uno tiene unos problemas. Yo puedo mover este brazo, no puedo mover este brazo, me puedo mover así, y hay ciertas adaptaciones que lo estándar, no sé. Hay otras veces que sí que ciertas normas genéricas pues ayudan, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aumentar la sensibilidad para poder hacer los espacios adaptables. Pero luego, cuando vienen las personas que van a utilizar los espacios, en el caso de viviendas, ¿no? Pues muchas veces hay que hacer adaptaciones concretas y específicas para este tipo de accesibilidad, desde el punto de vista físico, pero desde los otros aspectos pues también hay que influir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho recorrido ahí, pero creo que está más relacionado con abrir la sensibilidad a ver cuáles son
los problemas de otras personas que tienen otro tipo de accesibilidades o acceden de otra manera a leer los espacios y pueden acceder a través de los sonidos, porque no ven, o acceder desde otro tipo de aspectos y poder meter esos mecanismos dentro de los edificios para que otra gente con otras accesibilidades puedan recorrerlos y mirarlos de otra manera, ¿no? Bueno, vamos a tener que pedir disculpas al público porque tenemos aquí un montón de preguntas acumuladas. Os las vamos a trasladar de todas formas, pues si acaso luego podéis en cualquier momento contestarlas. Y ya para cerrar, le voy a preguntar a Oriol, que en esta última parte ha participado menos, y que cierre él con ello. Se está hablando mucho de cómo esta crisis nos va a cambiar, si es que va a hacerlo, ¿no? Si de alguna manera vamos a salir de ella con algún aspecto positivo, si vamos a ser más responsables en nuestra forma de consumo y demás. Y bueno, Oriol, yo te quería preguntar, ¿crees que vamos a cambiar en algo o vamos Yo creo que sí, hemos sido todos muy optimistas y creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener. Seguro que, y como decía Miguel Ángel antes, en cualquier periodo de dificultad, de crisis, etcétera, es cuando aparecen las grandes oportunidades, es cuando aparecen las personas que lideran, con lo cual vamos a tomarnos eso. También comentábamos en relación a los ODS, yo creo que los ODS siguen más vigentes que nunca y deben ser nuestra hoja de ruta en ese sentido, con lo cual creo que vamos a ser más humanos, más solidarios que lo hemos sido antes. Creo que vamos a ser capaces también de valorar mejor los pequeños placeres o las pequeñas cosas, que al final es donde está la gran importancia muchas veces. Y si me lo llevo al terreno alimentario, espero que al final hayamos aprendido pues, a valorar más la importancia de cada alimento y que efectivamente que tanto el desperdicio como nuestros hábitos de consumo pues puedan cambiar después de esta situación que hemos vivido. Muy bien, pues nos quedamos con esa reflexión. Os agradecemos a los cuatro vuestra participación y que hayáis atendido nuestra llamada, y a todo el público que ha estado muy activo y muy atento a este primer webinar que hemos hecho bajo el título de Encuentros para la Transformación. Y os emplazamos para el próximo, que ya os avisaremos cuándo será. Muchísimas gracias y despedimos aquí este seminario. Un saludo a todos. Gracias. Que estéis todos bien en casa. Chao. Chao.